Pero le voy a decir una cosa, si ustedes dos monigotes quieren venir acá, ahora mismo podemos hacerlo pasar ahora rapidito. Pero si tú quieres ser un cucaracha que está por ahí esperando a ser aplastado otra vez, entonces, Miss, adivina que considera tu red. Iba a hablar de un reto y yo entiendo que iba a decir aceptado, ¿no? Porque el Miss como que lo retó vamos a ver otra vez, pero... ¿Tú estás seguro de que esa es una buena idea? Después de que el Miz le pasó por encima a John Cena el lunes en Raw, fue como si Cena ni siquiera estuviera ahí. Así que antes de que te adelantes a ti mismo y aceptes este reto, yo y mi socio, Austin Theory, estábamos allá atrás hablando y nosotros, ¿sabes qué? Esto es más divertido si yo lo traigo acá para que él lo diga. Wow, lo que es el ego, no sé cómo caben en el mismo edificio. ¿Quién fue el árbitro que ayudó a LA Knight a vencer al Miz? Ah, sí, el más grande de todos los tiempos, John Cena. El hombre a quien yo vencí. Yeah. ¿Y quién es este? LA Knight, la mega estrella a quien yo ya vencí también. Yeah. Y Grayson, permíteme preguntarte, con solo 26 años de edad, ya yo me he convertido en un 2 veces campeón de Estados Unidos. Austin Theory. Yeah. No le salió muy bien, pero bueno. Y luego está LA Knight. ¿Qué? No, él no. Tú has estado aquí. Sí. Y me alegro de que estés aquí porque, mira, absorbe todo esto, disfruta de tus 15 minutos de fama, porque cuando yo termine contigo, el Miz no va a perder su tiempo, por si acaso. ¿Quién es este tipo a mi derecha? Un hablador idiota. Yeah. ¿Quién es este a la izquierda? Un visco medio ingenio. Yeah. Pero le voy a decir una cosa, si ustedes dos monigotes quieren venir acá, ahora mismo podemos hacerlo pasar ahora rapidito, porque estamos en el TD Garden y el TD Garden está en pie en el camino de las leyendas. Así es, Legends Way. Y de una manera muy legendaria, Austin Theory, con solo 26 años de edad, tú puedes tener tu trasero pateado esta noche por quien todo el mundo está diciendo, LA Knight. Yeah. He estado preguntando y preguntando. Llamo después. Mira, no hay ni palabra. La semana pasada me dijo John Cena que el uso equivocado renunció. También me dijo el hermanito Solo, tú no estás fuera del linaje. Al menos que nosotros digamos que estás fuera del linaje. Oh, hey, nadie me dijo nada de estar fuera del linaje. Así que adivina qué. Estoy dentro. ¿Qué estamos haciendo esta noche? AJ, ¿cuál es la estrategia? Primero que todo, Solo no está aquí esta noche. Y el jefe tribal, él no está aquí, pero siempre representado. Y técnicamente, sí, es cierto, si no estás fuera, entonces estás dentro. Pero tienes que estar dentro. Estoy dentro. Bueno, pero es que no estás dentro hasta que el jefe tribal diga que estás dentro. Y él sí te ofreció una casa y un auto y un yate. Y tú. Yo entiendo. Mira. Hazte el favor. Tú encárgate del asunto de AJ Styles esta noche y yo me encargaré del asunto de Jimmy Uso con el jefe tribal. Y antes de que lo sepas, Jimmy, yo voy a reunir a esta familia. Nosotros los uno. Muy bien en los negocios, Oje. Muy bien. Sí, yo me encargo. Es gracioso, yo estaba ya hablando de ti.
¿No piensas tú que ya tienes suficientes problemas en tu vida para que decidas que tú quieres meterte en cosas conmigo? No. ¿Quién te crees que eres, ah? AJ, tú no tienes ningún empuje aquí. ¡Wow! ¡Y el ataque brutal! Jimmy Uso mandando a volar a AJ Styles. Que me encargara de ese asunto de AJ Styles. ¿No es así, o hey? Ship. Llama Roman Reigns. ¿Cómo decir? ¿De Jay? ¿Qué va a decir? Siempre tienes una familia aquí en el día del juicio, Jay. Porque todos somos iguales. Y nosotros somos el grupo más dominante en todas. Bueno, gracias. Wow. Bueno, y vestidos de verde. Boston es noche de pelea. Si lo dice Butch. Hey, Butch. Oye, Butch, no podía escuchar porque Dominic estaba siendo abucheado tan fuertemente, pero ¿acaso dijo que estos tipos son el grupo más dominante en WWE? Bueno, los Brawling Brutes, las bestias peleoneras, estamos aquí y estamos buscando encontrar una buena golpiza aquí en Beantown. Y ustedes se ven muy orgullosos allí con sus nuevos y brillantes títulos indiscutibles en pareja, pero no pudieron escoger a peores primeros oponentes. Porque miren, yo tengo el hábito de destrozar a muchachos como ustedes. Pero. No es de mí de quien tienen que preocuparse. No. Se tienen que preocupar de este panita. Wait, Damien, did you hear this? ¿Escuchaste eso, Damien? Tom, ¿escuchaste? Ellos quieren que me preocupe de este chamaquito, de este tipo, que me preocupe de ti. A mí tú no me importa. ¡No! ¡Guau! ¡Ay, a volar, pajarito! Y creo que Finn Balor se arrepiente de haber señalado de esa manera, Butch. Ay, me dolió hasta a mí. En noche de pelea, sin duda, en SmackDown. Demostrándole de quién es el juego. Y muchacho, que dejes de pasar por aquí. Cuidado, no le des el palo, Austin Theory. No, dos. Dos, pero cerquita. Y ahí, Ay, hasta el árbitro por poco se lleva lo suyo. ¡Y Blood Force! Drama BFT, contusión para el 1, 2 y 3. Here is your winner. Aquí está el ganador, LA Knight, que leyó todos los truquitos de Grayson Waller y Austin Theory. Logra escapar Damian Priest de eso. Ahí va la guerra de garganta. Lo deposita la lona al sur del cielo y esa 2-por-1 al sur del cielo también. Para Butch sobre su compañero de equipo Rich Holland. Y ahora sí, parece que es el final del final, porque es el coup de grâce para el 1, 2, 3. Nadie puede decir que fue cosa fácil, pero aquí están los ganadores. The Judgment Day. No, es que definitivamente la cosa no es con AJ Styles poniéndole las manos encima al hombre sabio. Usted tiene que encargarse de esto después de que me diga quién viene a SmackDown The Raw. Puedes hacer la misma pregunta una y otra vez, pero tú sabes también como yo que esas decisiones vienen de aún más arriba. Si escuchaste el lunes del Miz, lo escuchas esta noche de mí. Si el Miz todavía quiere hacer esto una vez más para que sea pateado, pues que lo hagamos, pues que sea la semana que viene. Entonces, pues, considera lo oficial, va a ser la semana que viene. Yeah. ¿Cómo está usted?
Nosotros nunca hemos sido presentados formalmente. Mi nombre es Paul Heyman. Y, hola. Y yo soy un gran admirador de su trabajo. ¿Ah, sí? Yeah. ¿Ves lo que hice? Es que es pegajoso, yo lo entiendo, estas camisetas y todo el mundo lo dice. Me encanta. Y puedo ayudarte de otra manera. La próxima vez que el tipo afuera de la puerta te dice que yo estoy aquí encargándome de asuntos, hazte un favor y toca a la puerta primero. ¿Entendido? Yeah. Sí, está reclamando ahora. Solo le dio la espalda y ahora recibió directamente en la cara de parte de AJ Styles. Y Heyman, yo me alejo. Porque AJ Styles se tiene ganas. Y ahora, directamente contra el poste a Jimmy Uso. Y podrá ponerle fin a Jimmy Uso ahora. Está buscando altura. Va a volar, lo lleva cantando por mucho rato. Y antebrazo fenomenal. Y ahora sí que esto se acabó. Ustedes tienen razón con respecto a una cosa. El linaje se está desmoronando, pero no es Judgment Day quienes vienen a apoderarse de todo. Somos nosotros. Vamos, ponte de pie, que voy por ahí. Tengo una idea, pero algo... Es que está... algo estaba distrayéndole. No la culpo por distraerse. Asuka tiene el título que le perteneciese en la mano, pero que ya no es suyo. Y ahí está el relevo para Shotzi. La distracción, Bayley la pagó y la pagó. Patadón para la propia campeona. Y esto se lo está gozando Asuka. Fue atacada por Damage Control. No solo perdió el título. Shotzi, como se luce, destroza cráneos para el 1, 2, 3. En la noche en la que Jimmy Uso necesitaba precisamente demostrar que podía. Y ahora... Damian Priest. El día del juicio está atacando a AJ Styles aquí. Acaba de salir vencedor. Pero está recibiendo una paliza del señor Money in the Bank y de Finn Balor. De los campeones indiscutibles en pareja. Y se los sirven en bandeja de plata a Solo Sikoa. La semana pasada tuvo acción con AJ Styles y pueden ver que le regaló una patada esta noche AJ Styles a Solo Sikoa, pero ahora se lleva el